Saludos a todos. Gracias por permanecer en este simposio de exploración de vía biliar principal. Soy Víctor Pinto, coordinador del módulo y cirujano del Hospital Juárez en México. En esta oportunidad te voy a hablar acerca de las distintas disposiciones en cuanto a la colocación de trócares para realizar una exploración de vía biliar por vía laparoscópica. No tengo ningún conflicto de interés a declarar. Los objetivos académicos serán conocer la distinta disposición en cuanto a la colocación de trócares para realizar una exploración de vía biliar de manera exitosa, reflexionar sobre el uso y las aplicaciones de cada una de ellas e integrar este conocimiento dentro de la práctica profesional. El contenido por el cual desarrollé esta conferencia pues es el siguiente. Una introducción de la necesidad de aprender a realizar exploración de vía biliar, esquematización de manera didáctica de las distintas disposiciones de colocación de trócares, videos demostrativos y finalmente pues concluiremos sobre lo más importante de esta sesión académica. De manera general te quiero comentar que el realizar una exploración de vía biliar debe ser una competencia del cirujano general. Es necesario que el cirujano general lo aprenda y lo domine. Hay muchos escenarios por los cuales debemos o podemos recurrir a una exploración de vía biliar. Una es que la colangiografía endoscópica no siempre está disponible en lugares céntricos como es la Ciudad de México o como son otras metrópolis. Habitualmente es un poco más sencillo conseguir una colangiografía endoscópica, aunque no necesariamente, no siempre es así, pero si uno va un poquito afuera, al interior de la República, vemos que conseguir una colangiografía endoscópica puede ser bastante difícil. En algunas ocasiones, depende del centro hospitalario y depende de la experiencia institucional, el equipo endoscópico puede ser más o menos resolutivo, pero pues hay ocasiones en las cuales no se resuelve y de cualquier modo pues tendremos que actuar nosotros como cirujanos para resolver esos cuadros de coleocolitiasis. Otro apartado importante, cada vez está venciendo más, pero bueno, pues sigue estando presente, es que no siempre el endoscopista quiere entrar contigo a quirófano. Es mucho más fácil si es un cirujano, si es gastroenterólogo, depende mucho de la persona, pero en términos generales, al endoscopista le gusta más estar en su zona de confort, en su sala de rayos X, con su arco en C, con su equipo que conocen. Entonces, lograr meterlo al quirófano, pues es un logro. Pero bueno, se ha avanzado mucho y ya hay muchos equipos que le entran y sale todo muy bien. A veces uno no tiene planeado que va a ser una exploración de vía biliar, a veces son hallazgos inesperados y hay que resolverlo, entonces pues debemos dominarlo. Y el otro grupo pues son criterios intermedios que no se quiere llevar a colangiografía porque no tiene pues todos los criterios y entonces hacemos una colangiografía transoperatoria, así hay coleocolitiasis y pues tenemos que resolverlo. Este es un tema que pues decidimos integrar al simposio porque es un tema del cual hay poca información. No quiero generar falsas expectativas, no vamos a presentar literatura científica en esta plática porque pues básicamente no la hay, no existe un metaanálisis, ni siquiera un ensayo clínico que compare disposición americana contra posición francesa. Entonces, pues, no vamos a encontrar literatura científica que apoye una u otra posición. Poniéndonos en contexto, estas son las guías de la ASGE del 2019 para pues, el diagnóstico y tratamiento de la coleocolitiasis y el rol de la colangiografía endoscópica en su evaluación. No voy a abordar la totalidad del documento, únicamente quiero dar un contexto para ver dónde podemos nosotros participar más en cuanto a la exploración de viabilidad, que es precisamente en el apartado intermedio. El paciente que tiene una probabilidad alta, es decir, al paciente que le ven directamente en el ultrasonido, en algún estudio de imagen, los litos dentro de la vía biliar, que tiene colangitis o que tiene bilirrubina más de 4, pues hoy en día parece que lo mejor es llevarlo a CEPRE de primera intención. Hay quizá alguna discusión de si hacerlo transoperatorio, de si intentar una exploración de vía biliar en donde no esté disponible, pero en términos generales vamos a decir que este paciente que tiene un riesgo alto, una probabilidad alta de tener coleocolitiasis, lo mejor es una CEPRE preoperatoria. El paciente que no tiene ningún factor de riesgo, pues lo mejor es llevarlo a una colecistectomía simple y, si acaso, una colangiografía intraoperatoria. Pero el punto donde más vamos a trabajar, pues es en este apartado intermedio, donde el paciente pues, puede tener más de 55 años, tiene la vía biliar principal dilatada, tiene una elevación de la bilirrubina discreta sin llegar a 4. Entonces son pacientes que habitualmente cuando presentas el endoscopista lo rechaza, puedes hacerle una
un abordaje menos invasivo, como sería una colangioresonancia magnética, un ultrasonido endoscópico, un ultrasonido transoperatorio, pero siendo sinceros y valorando nuestro escenario actual, pues si no tenemos EPRE, tampoco vamos a tener colangioresonancia ni ultrasonido endoscópico. Entonces, habitualmente aquí lo que hacemos es una colangiografía intraoperatoria y si tenemos coleocolitiasis, pues decidimos cómo resolverlo. Entonces, podemos tener varios escenarios en los cuales vamos a realizar una exploración de vía biliar. Uno sería electivo. Ya sabemos que tenemos que explorar la vía biliar principal, ya sea porque es un paciente con una probabilidad alta y no tuvimos una CEPRE disponible, o bien ya tuvo un abordaje, falló la CEPRE, el abordaje endoscópico, entonces tenemos que resolverlo por cirugía. Pues bueno, ya sabemos a lo que vamos, ¿no? Tenemos que estar preparados. Otro escenario sería una exploración de vía biliar de urgencia. Por ejemplo, pues un cuadro de colangitis que tenemos que pasarlo a operar porque pues no puede esperar a que haya una CEPRE en 3 semanas, por ejemplo. Si estamos en fin de semana, pues hay que entrarle, pero también pues, ya sabemos que lo vamos a hacer. Entonces, quizá en este escenario no tenemos ya todos los insumos, todo el material preparado, pero por lo menos sabemos que vamos a hacer una exploración de vía biliar. Y el último escenario, pues sería la conversión. Aquí no me estoy refiriendo a la cirugía abierta, sino una conversión de que hicimos una colecistectomía simple o colecistectomía electiva. Por ejemplo, una pancreatitis biliar que remitió, que a lo mejor tenía un poquito de elevación de bilirrubina, pero finalmente, pues decimos, ya pasó el hito, está mejor, le hacemos una colangiografía y encontramos coleocolitiasis. Entonces hay que resolverlo. Entonces podemos convertir ese procedimiento que inicialmente está programado como una colecistectomía convencional, la electiva, a una colecistectomía más exploración de vías biliares. Estas serían las dos colocaciones o los dos enfoques los cuales vamos a darle para una exploración de vía biliar. El primero es el abordaje clásico, una posición americana con 4 puertos. Siempre que hablamos de colecistectomía segura, siempre hablamos de 4 puertos. Muchos de nosotros hacemos la mayor parte de nuestras coles con 3 puertos. Sin embargo, hacer una exploración de vía biliar con 3 puertos sí es sumamente complejo. Entonces, dejemos de lado esa parte. Necesariamente para explorar la vía biliar utilicemos estos 4 puertos, ya sea en posición americana o posición francesa, y pues la posición americana pues es la habitual, ¿no? Como lo colocamos por una colestectomía convencional. La posición francesa, ya saben, el cirujano va en la parte media, en las piernas del paciente. Habitualmente quien lleva la cámara se coloca a la derecha del paciente, que sería el brazo izquierdo del cirujano, y entonces hacemos esta distribución de trócares. La óptica normalmente la ponemos en el ombligo, habitualmente utilizamos 10 milímetros, se podría hacer con 5, aunque pensamos que no vale la pena sacrificar visión en este procedimiento que ya es de por sí complejo y la mayor parte de las veces también vamos a tener vesícula y la vamos a tener que extraer, entonces no vale la pena colocar una óptica más pequeña. Arriba, subgifoideo, aquí colocamos ahora de 5 milímetros, no de 10 como lo hacíamos anteriormente en la posición americana, porque ahora en lugar de ser uno de trabajo, va a ser uno de separación. Aquí pueden ir haciendo la correlación. Nuestros dos trócares de trabajo vamos a tener un ángulo de ataque más bien central, vamos a ir perpendicular a la vía biliar principal y entonces el que nos quede a la mano derecha lo vamos a colocar en una línea paraesternal, apenas por arriba de la óptica, solo lo suficiente para que no choque y más o menos a la misma altura, casi corresponden con la cicatriz umbilical, colocaremos otro en línea axilar anterior de 5 milímetros. Si estuviéramos operando una cole con 3 puertos, pues serían más o menos esta la disposición, pero como vamos a hacer una exploración de vía biliar, sumamos este otro de 10 milímetros que va a ser el de trabajo. Por ahí vamos a meter la sutura, vamos a meter gasas, vamos a meter el endoscopio si así lo necesitamos. Entonces, este será quizá el más valioso de todos. Esta es la disposición en la posición americana, no hay mucho que comentar, una colecistectomía convencional. Antes de colocar los trócares, el cirujano y el ayudante están de frentes, ya que se colocaron, el ayudante pasa al lado del cirujano y entonces pues coloca la cámara y pues no hay más que comentar, posición convencional. Ahora en la posición francesa, esta imagen la tomé de un reflujo. Es la misma posición, solo que no encontré una para exploración de viabilidad. Solamente usaríamos los 4 trócares, no usamos el 3. Y este que colocaron uno, lo colocamos más bajo para una exploración de viabilidad. Pero también hacemos esta especie de diamante, más o menos parecido.
El cirujano, les decía, se coloca en medio de las piernas del paciente y el primer ayudante habitualmente en la mano derecha del cirujano. La misma posición que utilizamos para una derivación biliodigestiva, por ejemplo, para una pancreatectomía o para cirugía de obesidad. Tenemos el abordaje. Aquí pueden ver ustedes la visión, cómo se ve cuando utilizamos 4 puertos. Vean cómo el pequeño de 5 milímetros hay que colocarlo casi en el ombligo. Ahí estamos colocando el de 10 en la línea paraesternal. En este caso, un truco que es bastante útil es colocar ya sea una sutura o un penrose para que levante el ligamento redondo. Esto es especialmente útil porque la mano derecha, como se va a encontrar del lado contrario del ligamento redondo, pues frecuentemente está chocando, entonces esto nos ayuda. Vean cómo la sujeción ahora es más bien paralela, no es una línea diagonal como lo que hacemos habitualmente cuando tenemos 4 puertos pero en una posición americana. El reto, sin lugar a dudas, es cuando no tenemos vesículas y el paciente ya se operó de colecistectomía. Habitualmente las adherencias son bastante densas, cuesta mayor trabajo identificar la vía biliar principal, pero vean cómo el ángulo de ataque pues, nos permite trabajar muy adecuadamente. Muy probablemente, si estás haciendo una exploración de vía biliar, vas a requerir el uso de energía, como es lo que estamos viendo en esta parte, para la disección, las adherencias, pues eso te va a ayudar bastante. Pero quiero que tomes en cuenta en especial cómo estamos separando por la parte superior y trabajando más bien paralelo. La colangiografía, pues la podemos hacer de la manera que mejor nos salga. Nosotros, cuando hacemos exploración de vía biliar, preferimos utilizar este método, que sería colocar un catéter central y este va pues justamente sobre el reborde costal en la línea medio clavicular. El utilizar un catéter central nos permitiría seguir con nuestras 2 manos libres. No tenemos una fuga persistente del medio del CO2, como es cuando metemos una sondita de alimentación a través de uno de los trócares. Este catéter te permite meter una guía, entonces si vas a hacer, por ejemplo, un rendezvous, una cebre transoperatoria, pues por ahí mismo le puedes pasar la guía, por ahí puedes irrigar, por ahí puedes poner medio de contraste y la misma guía, como te da un poquito más de densidad, es un poco más fuerte, esas pequeñas válvulas en el conducto cístico te ayudan a vencerlas y entonces puede pasar adecuadamente. Ten en mente que los catéteres pueden ser bilumen o trilumen, entonces tendrás que cortar un poquito el catéter o bien avanzar suficiente la punta para que no te quede alguno de los orificios por fuera y tu medio de contraste se fugue, pero esto habitualmente no es un problema mayor. Cuando no tenemos vesícula, entonces se vuelve complejo identificar la vía biliar principal. Otra vez estamos en una posición francesa, 4 trócares, ve cómo la posición es paralela, colocamos una agujita, una aguja pequeña, en un equipo de estos que utilizan las enfermeras como una extensión, hacemos una punción, obtenemos bilis, pasamos el medio de contraste, sabemos que estamos en el lugar correcto y pues hacemos una colangiografía. Ve nuevamente ahí donde se quedó pausada la imagen es el sitio perfecto, ve cómo tus 2 manos van a estar paralelas y entonces el abordaje va a ser bien sencillo. Imagínate al revés, si estuvieras en la posición americana, también sería así, entonces tú tienes que entrar, la otra mano te va a quedar aquí y la posición va a ser sumamente difícil. Así es como lo vamos a ver. En este caso es una colangiografía por disrupción de la vía biliar principal. Por eso es que no logras ver vía biliar hacia abajo, coledo, duodeno, pero pues lo que estamos haciendo es identificar, pues cómo lo vamos a ver ya después en la colangiografía. La coledocotomía, hacerla en posición americana es sumamente difícil. Es muy complejo por el ángulo de ataque, en cambio en posición francesa es muy cómodo. Vas a tener otra vez el ángulo de ataque muy frontal. La apertura la puedes hacer como te resulte más cómodo. Ve, aquí lo estamos haciendo con tijera, pero como el ángulo de ataque pues es sencillo. Intenta hacerlo lo más bajo posible porque como tu tijera no es articulada, solo vas a poder ir hacia arriba, pero imagínate esto en posición americana casi imposible. Ese es nuestro abordaje favorito, sin duda, una hojita de bisturí, porque te permite ir hacia arriba, hacia abajo, el corte es nítido, pero igual si esto se hiciera en posición americana sería bastante difícil. En cambio, en posición francesa, tu ángulo es bien recto, puedes dominar perfectamente esa hoja de bisturí, puedes irte hacia arriba, puedes irte hacia abajo, amplíalo
tanto como sea necesario para poder extraer los litos. Habitualmente son litos bastante grandes, como es este que estamos viendo. Este era un caso de una coleocolitiasis, pues que no pudo ser resuelta por colangiografía endoscópica. Entonces, a veces requieres aperturas, pues bien grandes, de cómo es mejor tener un ángulo de ataque, pues frontal, para que puedas trabajar con tus dos manos. La introducción del endoscopio habitualmente se hace por este trocar de 10 milímetros. Normalmente las vías biliares están bastante dilatadas, entonces tú puedes meter un endoscopio convencional. Si lo colocas en este trocar que habíamos puesto en la línea paraesternal, entonces, producto de la misma flexión que tiene, vas a poder entrar hacia abajo, hacia arriba. Ahí estamos viendo distal hacia la parte del duodeno. Extrajimos una endoprótesis que no nos dejaba avanzar. Se logra ver cómo pasan el ámpula de Vater. Y hacia arriba, pues la curvatura también te permite volver a abordar. Y vean qué imagen tan bonita, donde vemos ya la carina, vemos sectoriales, estamos seguros que nuestra vía biliar está limpia y entonces podemos proceder de manera pues adecuada. Si estuvieras en una posición americana y tuvieras tu trocar de 10 milímetros arriba a nivel subgifoideo, la entrada hacia abajo sin duda que sería sencillo porque es el ángulo normal, pero imagínate esa maniobra en J que tendrían que ser bastante pronunciada para poder entrar hacia la parte superior, hacia conducto hepático, hacia izquierdo y derecho. Esa curvatura es bastante compleja y al endoscopista le da mucho trabajo y en cambio si lo tenemos hacia la parte media un poquito por arriba de la cicatriz umbilical, entrar hacia arriba o hacia abajo va a ser técnicamente muy sencillo. Maniobras, pues lo mismo que hacemos en cirugía abierta. También instilamos solución, también ponemos una sondita de alimentación para que, pues ya que abrimos el conducto y hay poca presión, habitualmente con turbulencia, esto muchas veces es suficiente para que salgan los litos. Ya no tienen esa presión, entonces tú instilas y los litos se mueven y pues los puedes sacar. Esta maniobra es bien útil. Colocar catéteres como catéter de globo, catéter de balón o catéteres de Fogarty en esta posición también es muy sencillo, porque como estamos frontales, podemos hacerlo hacia abajo y hacia arriba. Imagínate al contrario, si estuvieras en una posición americana, pues lo mismo que te comentaba con el endoscopio. Llevarlo hacia abajo técnicamente es sencillo. Sin embargo, pues llevarlo hacia arriba, tienes que hacer una curvatura bastante prolongada y te da trabajo. Aquí está entrando casi de forma natural, puesto que el ángulo de ataque es el ángulo correcto y ve cómo es sencillo obtener estos litos que están ocasionando el problema pues que tienes que tratar. El cierre primario del colédoco hoy en día es una tendencia a nivel internacional. Siempre que logras garantizar que tu vía biliar se encuentra limpia, tú puedes hacer un cierre del colédoco. No es importante el diámetro, ya está demostrado. Antes pensábamos que en colédocos chiquitos había que dejar sonda en T y colédocos grandes podíamos cerrarlo. Hoy en día se puede cerrar cualquier diámetro siempre y cuando garantices que la vía biliar principal está limpia. Pero de lo que te quiero hablar es del ángulo de ataque. Fíjate estos puntos, qué cómodos son. Las dos manos son frontales, podemos fácilmente realizar nuestra C invertida, la sutura no nos da ningún trabajo, tomamos un bordecito, tomamos el otro, aquí estamos usando monofilamento, monocril, 4 ceros, y entonces esta sutura técnicamente se vuelve muy sencilla. Imagínate si estuvieras en posición americana, un brazo arriba, uno abajo. El cierre es bastante complejo. Aquí la forma de resolverlo pues son nudos extracorpóreos, porque dar el punto no es tan difícil como atarlo. Atarlo sí puede resultar sumamente difícil. Entonces, pues la recomendación pues, es hacer nudos extracorpóreos, bajarlos. En este caso pues, decidimos utilizar una sondita en T, que tampoco está contraindicada, tampoco está mal. Hay escenarios donde vale la pena. Y te decía yo, pues los puntos habitualmente, aunque no son tan difíciles, el atarlos en ese ángulo de ataque ahí sí sería complejo. Entonces la recomendación es pues hacer sutura extracorpórea. Aquí ves, se utilizó más bien, está en posición americana, se utilizó más bien ya el cuarto puerto, no el tercero, y se resuelve con sutura extracorpórea. En conclusión, pues debemos estar preparados para realizar una exploración de vía biliar. Ante hallazgos inesperados, colecistotomía simple y pocas competencias, la posición americana pues puede ser suficiente.
dependiendo qué es lo que vamos a hacer. Muchas veces no podemos resolver problemas complejos, pero pues pudiera sacarnos de un apuro. Si es lo que tenemos, no hay posibilidad de hacer una conversión a posición francesa, cambiarnos y poner otro trocar, pues a veces podemos resolverlo de una manera pues suficiente. Si tenemos una exploración planificada, que ya sabemos que va a ser un cuadro complejo, que va a ser difícil, que vamos a tener que hacer maniobras avanzadas, que vamos a requerir de equipo de endoscopía que nos ayude, sin duda que la posición francesa va a ser superior y va a brindar mejores resultados. Es importante adquirir competencias en cuanto a una colecistectomía para la posición francesa, porque la primera o las primeras veces que lo hagas, te vas a dar cuenta que aun cuando ya domines bien una colecistectomía en posición americana, hacerla en posición francesa es otra cosa, es bien distinto. Entonces, recomiendo con colecistectomías selectivas comenzar a hacer una que otra en posición francesa. Un escenario frecuente y con el cual aprendemos todos es, por ejemplo, pacientes que programamos para funduplicatura y colecistectomía. La funduplicatura habitualmente la hacemos en posición francesa, entonces en esa misma posición hacer la colecistectomía y poco a poco ir adquiriendo estas competencias. Hay muchos modelos biológicos para practicarlo. En el canal tengo varios para exploración de vía biliar, para practicar algunas otras maniobras. Entonces te recomiendo que acudas para generar primero estas competencias en un laboratorio de simulación y posteriormente ya en tu paciente. Gracias por continuar hasta el final de la plática. Te dejo aquí el link a mi canal. Puedes revisar tanto videos de exploración de viabilidad como de modelos biológicos para practicarlo. Y pues seguiremos platicando en los distintos foros de esta sesión. Gracias.